¿Hasta qué punto puede uno confiar en alguien mientras está a miles de kilómetros construyendo un futuro para ambos? No es una pregunta fácil, y mucho menos cuando la respuesta llega envuelta en traición, indiferencia y una carcajada por teléfono. Me llamo Mario Herrera. Tengo 48 años y llevo más de una década trabajando en Japón como soldador especializado en construcción naval. 12 años viviendo en dormitorios fríos, respirando acero caliente y enviando casi todo mi sueldo a México. ¿Para qué? Para que mi esposa, Lucía, y yo tuviéramos algo sólido a lo cual volver. Una casa, una vejez tranquila, un lugar al que pudiéramos llamar nuestro. Pero hace exactamente 3 semanas, todo cambió. Lucía me llamó desde México para decirme que había vendido nuestra casa en Morelos, que no volviera, que ya no era mi hogar, que ella se iba a Cancún con Esteban, su nuevo amor, su entrenador personal. Lo dijo como si fuera una decisión lógica, como si todo lo construido pudiera desaparecer con una firma. Lo que Lucía no sabía era que, mientras yo sudaba en el otro lado del mundo, también había aprendido algo importante: a proteger lo que es mío. Esto es una de esas historias de venganza que no se gritan, se ejecutan. Lucía y yo nos conocimos cuando ambos apenas superábamos los 20. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro y yo acababa de terminar una capacitación técnica en soldadura industrial. La vida no era fácil, pero todo parecía posible. Teníamos sueños simples: formar una familia, tener una casa propia, ahorrar para que nuestros hijos no pasaran por las mismas carencias que nosotros. A los 3 años de relación, nos casamos por lo civil en una ceremonia modesta, con unos pocos familiares como testigos. Fue entonces cuando decidimos aceptar una oportunidad que parecía demasiado buena para rechazar: un contrato de trabajo en Japón para técnicos mexicanos. Era una de esas decisiones que cambian todo el rumbo de una vida. Yo me iría por 2 años, pero el contrato se fue renovando. Los ingresos eran 5 veces mayores que los que podía ganar en México, y con ese dinero podríamos avanzar más rápido en nuestros planes. Lucía estuvo de acuerdo. Al principio, las despedidas eran duras, pero las videollamadas nocturnas, los paquetes que le enviaba con regalos y dulces japoneses y las transferencias mensuales mantenían viva la conexión. Cada peso ganado allá tenía un destino claro: nuestra casa. En Morelos encontramos un terreno ideal, con vista al cerro, lejos del ruido, rodeado de árboles y silencio. Ella se encargó de los trámites iniciales y yo del financiamiento. Nos tomó 5 años terminar la construcción, pero cuando la vimos terminada, blanca, con tejas rojas y un pequeño jardín que Lucía había diseñado con tanto cariño, supe que todo el esfuerzo valía la pena. «Este será nuestro refugio», me dijo una noche por videollamada, mostrando con orgullo las lámparas colgantes de la cocina. Yo creí en esa promesa. Durante muchos años, volví cada Navidad. Dormía en ese lugar y me sentía en casa. Regresaba al trabajo en Japón con el corazón tranquilo, convencido de que estábamos construyendo algo juntos. Con el tiempo, Lucía dejó su trabajo y empezó un pequeño negocio de ventas en línea. Tenía más libertad, lo cual también le permitió ocuparse de la casa y tomar cursos de diseño de interiores. Siempre pensé que lo hacía por amor al detalle, por gusto estético. Nunca imaginé que cada cambio decorativo, cada remodelación, cada gasto fuera parte de otro plan que yo aún no conocía. Lo cierto es que, mientras yo me levantaba a las 5 de la mañana en pleno invierno japonés para ir a trabajar entre ruido, grasa y metal, ella desayunaba con amigas, organizaba eventos y publicaba frases inspiradoras en sus redes sociales sobre soltar lo que ya no vibra contigo. Al principio no me pareció importante. Pensé que era solo moda, una forma de distraerse.
Yo seguía enviando dinero, pagaba impuestos, cubría el mantenimiento y hacía mis cuentas con cuidado. Teníamos lo necesario y un poco más. Creí que la estabilidad era suficiente. No vi venir la grieta, tal vez porque confié demasiado. Tal vez porque nunca imaginé que alguien que amé tanto pudiera mirar todo ese esfuerzo y convertirlo en moneda de cambio. Fue aproximadamente un año antes de la llamada cuando empecé a notar las primeras fisuras. Pequeñas, casi invisibles, pero lo suficientemente persistentes como para incomodar a alguien que vive de los detalles. No fue una pelea ni una discusión abierta. Fue algo mucho más sutil. Lucía, que solía contarme cada pequeño avance en la casa o en su negocio, empezó a responder con frases cortas. Cuando le preguntaba cómo estaba, decía simplemente bien. Cuando intentaba saber más, desviaba la conversación, me decía que tenía prisa. Las videollamadas se volvieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, parecía que su atención estaba en otra parte. Al principio pensé que era estrés. Tal vez estaba agobiada con el negocio, o quizá con la soledad. No es fácil estar lejos tanto tiempo. Pero luego vinieron los pequeños detalles. Un nuevo corte de cabello que no mencionó, fotos en sus redes sociales que no coincidían con lo que me decía que haría ese día, gastos en la tarjeta conjunta por cenas en lugares que nunca habíamos visitado juntos. Una vez apareció un cobro por una estancia en un hotel boutique en Valle de Bravo durante un fin de semana en el que, supuestamente, estaba visitando a su madre enferma. No dije nada, solo observé. La gota que encendió mi intuición fue la presencia recurrente de un hombre en sus fotos, siempre en segundo plano, siempre con la misma ropa deportiva, siempre demasiado cerca. Al principio lo atribuí a coincidencia. Luego me enteré por un amigo en común que Lucía había empezado a entrenar 5 veces por semana con un tal Esteban, un entrenador personal joven, muy activo en redes, con frases motivacionales y torso al aire en casi todas sus publicaciones. Empecé a unir puntos, pero sin confirmar nada. No contraté un investigador, no revisé su celular, ni hice escenas. No es mi estilo, pero desde entonces, algo dentro de mí ya no volvió a estar tranquilo. Me limité a guardar capturas, registrar fechas, analizar sus respuestas. Su forma de hablar cambió. Dejó de decir mi amor y empezó a tratarme como un proveedor lejano. Lo más duro fue darme cuenta de que no me extrañaba. No, en serio. Cada vez que volvía a casa por vacaciones, la sentía distante, como si solo esperara que me fuera para poder respirar de nuevo. Aún así, me esforzaba por no dejarme llevar por el resentimiento. Seguía confiando, o tal vez no quería admitir lo que mi instinto ya sabía. Lucía se estaba yendo, no con los pies, pero sí con la mirada. Durante uno de mis regresos a Japón, mientras el avión despegaba desde la AICM, miré por la ventanilla y sentí un vacío extraño en el pecho, como si supiera que algo ya no estaba en su lugar, que algo se había roto en silencio. No tenía pruebas concretas, pero sí una certeza creciente. Debía protegerme, y debía hacerlo antes de que todo se derrumbara. Durante años confié en que el amor bastaba, que si uno trabajaba con honestidad, cumplía con su parte y respetaba el vínculo, no tenía por qué temer. Pero la vida me enseñó que no siempre es así. Y a veces, quien más daño puede hacerte es quien más cerca duerme. Fue tras aquel último regreso a Japón, con ese vacío aún latente en el pecho, que decidí actuar, no desde la rabia, sino desde la razón. En una conversación nocturna con un compañero mexicano que también trabajaba en los astilleros, salió el tema de los divorcios y traiciones. Me habló de un abogado patrimonialista en la Ciudad de México que se especializaba en proteger bienes adquiridos por personas en el extranjero. Guardé el número sin decir nada, y una semana después,
Lo contacté desde una cabina telefónica en el centro de Yokohama. Después de una videollamada y varios correos, el plan estaba claro: crear un fideicomiso irrevocable con mi nombre como único beneficiario. La Casa de Morelos pasaría a ese fideicomiso, protegida ante cualquier intento de venta, embargo o transferencia, sin necesidad de alertar a nadie. El procedimiento era legal, limpio y discreto. Yo tendría control absoluto y Lucía no podría tocar la propiedad sin violar la ley. A finales de ese mes, volé discretamente a México por 4 días, alegando una urgencia laboral. Coordiné todo con el notario, el abogado y una gestoría que preparó los documentos. Lo más difícil fue conseguir que Lucía firmara sin sospechar. Le dije que eran papeles de refinanciamiento para mejorar la tasa de interés de nuestra hipoteca, que había conseguido una oportunidad por ser trabajador en el extranjero. No preguntó mucho. Como tantas veces antes, firmó con confianza mientras revisaba su celular. En ese momento, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque sabía que nuestra relación había perdido la esencia que alguna vez tuvo. Y alivio, porque finalmente estaba haciendo algo para proteger lo que con tanto sacrificio habíamos construido. Guardé una copia de todo en una carpeta física que volví a llevar conmigo a Japón, además de escanear cada página y almacenarla en 2 correos cifrados. Volví a Yokohama con la sensación de haber hecho lo correcto. No era una traición, era prevención. Una especie de seguro silencioso para alguien que ya olía la tormenta en el aire. Durante los meses siguientes, actué con absoluta normalidad. Seguí enviando dinero, felicitando a Lucía por su nuevo proyecto de vida saludable y haciéndome el desentendido cada vez que me decía que necesitaba más espacio. Incluso le mandé flores para su cumpleaños. Y ella, creyendo que me tenía en la palma de su mano, empezó a mostrarse más audaz. Publicaba fotos en la casa con amigos que yo no conocía, escribía frases como cerrando ciclos o el amor propio empieza cuando dejas de esperar. Y un día incluso me preguntó por mensaje si podía invitar a unas amigas a rentar una habitación de la casa. No respondí, solo tomé nota, porque cuando alguien empieza a jugar con fuego, no siempre se da cuenta de que tú ya estás preparando el extintor. Lucía pensaba que tenía el control, pero había olvidado con quién se casó. Y lo que estaba en juego no era solo una casa, era mi vida entera. La llamada llegó un jueves por la madrugada, hora de Japón. Eran las 3:17 de la madrugada. Me despertó el zumbido persistente del celular sobre la mesita de noche metálica del dormitorio compartido. Al ver que era Lucía, sentí un sobresalto. Pensé que algo grave había pasado. Un accidente, una emergencia familiar, algo que justificara romper el silencio con tanta urgencia. Pero al responder, lo único que escuché fue una risa breve, entre nerviosa y triunfante. «Mario, quiero que lo sepas por mí antes de que te enteres por alguien más», dijo con voz firme, como si ensayara una frase. «Vendí la casa. Ya está todo firmado. El dinero está en una cuenta nueva. Me voy a Cancún con Esteban. Necesito empezar de nuevo». Me senté en la cama sin decir una palabra. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por el resplandor azul del celular. A mi alrededor, los ronquidos de mis compañeros marcaban la distancia entre su sueño y mi pesadilla. «¿Me escuchaste?», insistió ella, como buscando una reacción. Respiré hondo y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Sí, te escuché. ¿Cuándo firmaste la venta?». Hubo un breve silencio, como si no esperara esa pregunta. «Ayer. El comprador se muda la próxima semana. Pensé que no te importaría. Tú siempre estás allá, tan lejos. Me pareció lógico que yo decidiera. Además, estás acostumbrado a dormir en hoteles».
¿Qué más da uno más? Sus palabras me atravesaron como cuchillos fríos. Pero no grité, no le di ese poder. Entiendo, respondí sin emoción. Que tengas un buen viaje. Colgó sin más. Me quedé allí, sentado en silencio, mirando la pared desnuda frente a mí, oyendo cómo el silencio del dormitorio se hacía aún más pesado. No había furia en mí, solo una extraña sensación de claridad, como si esa llamada no me hubiera roto, sino terminado de despertar. No lloré, no golpeé nada, simplemente me levanté, encendí la laptop, abrí la carpeta cifrada con los documentos del fideicomiso y redacté un correo, uno a la licenciada Ortega, mi abogada en Ciudad de México, y otro al notario que había procesado el trámite. Asunto: intento de venta fraudulenta. Acción inmediata requerida. Adjunté todos los archivos, el contrato del fideicomiso, el acta notarial, las escrituras y la cláusula de irrevocabilidad. Cerré la laptop y me acerqué a la ventana. Afuera, el puerto industrial de Yokohama se dibujaba entre luces parpadeantes y neblina. Pensé en todo lo que había sacrificado, todo lo que había dejado atrás por construir una vida con Lucía. Y cómo, en un instante, ella había decidido reducir todo eso a un saldo en su cuenta bancaria y unas vacaciones en el Caribe con un hombre que ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando lo conocí. Pero ella olvidó algo esencial. Yo no era el tipo de hombre que abandona lo que construyó. No estaba solo, no estaba indefenso, y sobre todo, no estaba dispuesto a perder mi hogar por la risa burlona de alguien que ya no me conocía. El verdadero viaje estaba por comenzar, pero esta vez el destino lo marcaba yo. A las pocas horas de enviar los correos, la licenciada Ortega respondió con contundencia. Tranquilo, Mario, me escribió. Lucía no puede vender algo que legalmente no le pertenece. El fideicomiso sigue activo, registrado y blindado. Vamos a detener esta locura. Me dio una lista de pasos. El primero, notificar de inmediato al registro público de la propiedad para marcar la casa como intransferible sin la firma del fideicomisario, es decir, yo. Segundo, alertar a todas las notarías y corredores de bienes raíces del estado de Morelos sobre el intento de venta fraudulenta. Tercero, investigar quién compró o intentó comprar la casa. Para ese punto, yo ya no dormía. Llamé a notario en México que había procesado la supuesta venta. Me costó que me atendiera, pero cuando lo hizo y escuchó mi nombre, guardó silencio unos segundos antes de responder con voz cautelosa. Señor Herrera, debo decirle que esta situación es muy delicada. La señora Lucía presentó una escritura que parecía legítima, pero ahora que usted me explica lo del fideicomiso, esto cambia todo. Le pedí que me enviara el nombre del comprador. Fue ahí cuando apareció el primer giro. El comprador no era un extraño. Era una empresa recién constituida, sin historial, cuyo representante legal era Julián Méndez. Me sonaba. Lo busqué en redes y no tardé en reconocerlo. El hermano de Esteban, el entrenador personal. No era una coincidencia. Era un plan. Lucía y Esteban habían creado una empresa fachada para adquirir la casa a un precio ridículo, más de 30% por debajo del valor comercial, con la intención de luego revenderla o usarla como aval para financiar un gimnasio boutique en Cancún. Todo pagado con el esfuerzo de mis años en Japón. En ese momento ya no se trataba solo de una traición sentimental. Era una operación organizada para quitarme mi patrimonio con alevosía y ventaja. La licenciada Ortega se movió rápido. Redactó una notificación formal al registro solicitando la nulidad inmediata de cualquier intento de transferencia, amparada en el fideicomiso vigente. Contactó a la notaría donde se firmaron los documentos y solicitó suspender todo trámite. En paralelo,
Me pidió autorización para iniciar un procedimiento penal por fraude patrimonial. Lo autoricé sin dudar, sin odio, solo por principio. Durante los días siguientes, desde mi pequeño dormitorio en Japón, convertí cada momento libre en una sesión de estrategia legal. Dormía poco, comía menos. Cada vez que recordaba la voz de Lucía diciendo, «Ya vendí la casa», algo dentro de mí se endurecía. La licenciada también se encargó de contactar a la empresa fachada, que, sorpresa, no tenía empleados, ni oficinas, ni operaciones registradas. Era, literalmente, un nombre vacío para una transacción turbia. También descubrimos que Esteban había abierto una cuenta empresarial usando datos falsos y que, según la fiscalía, podía enfrentarse no solo a cargos por fraude, sino por usurpación de identidad empresarial. Pero lo más impactante llegó una semana después, en un archivo PDF que la licenciada me envió con el asunto. No te va a gustar, pero necesitas verlo. Era un documento bancario. Lucía había transferido más de $80,000 desde nuestras cuentas conjuntas en menos de 3 meses, distribuidos en cuentas a nombre de Esteban y de su empresa fantasma. En paralelo, había pagado anticipos para un local comercial en Cancún, comprado mobiliario de lujo e incluso rentado un departamento con vista al mar. Todo mientras yo seguía enviando dinero. Me quedé mirando el archivo largo rato. No me dolía por el dinero. Me dolía por la confianza, por lo que representaba. Pero ya no había marcha atrás. No podía detenerme ahora. Y lo mejor de todo, aún no sabían que yo ya estaba de regreso en México. Porque mientras ellos planeaban su inauguración en Cancún, yo había tomado el primer vuelo disponible y aterrizado esa madrugada en el AICM. Sin avisarle a nadie. Tenía una maleta, una copia física del fideicomiso y un solo objetivo: enfrentar la verdad y recuperarlo todo. Aterrizar en Ciudad de México fue como despertar de una pesadilla con los pies firmes en el suelo. Después de tantos años cruzando océanos para volver por amor, esta era la primera vez que regresaba por dignidad. Sin flores, sin regalos. Solo con documentos legales, una verdad irrefutable y una decisión tomada. Renté un coche modesto en el aeropuerto y manejé durante casi 2 horas hasta llegar a Morelos. El trayecto me pareció más largo que nunca. Cada curva del camino me devolvía recuerdos. La vez que Lucía y yo soñamos con tener un huerto en el jardín, la tarde en que pintamos juntos la fachada bajo el sol, riéndonos de cómo se nos pegaba la pintura en la ropa. Todo eso ya era ceniza. Solo quedaba la estructura. Llegué un sábado a media mañana. Estacioné frente a la casa y allí estaba. Un SUV blanco de lujo con placas de Quintana Roo, claramente no mío, y el viejo macetero de barro que habíamos comprado juntos, ahora roto a un costado del jardín. La puerta principal estaba entreabierta. Caminé sin hacer ruido, con la carpeta del fideicomiso en una mano y la llave en el bolsillo, por si alguien intentaba negarme el acceso. Adentro, el aroma no me era familiar. Velas aromáticas, incienso de eucalipto y un fondo de música chill out que parecía salido de un spa. En la sala, Esteban estaba sentado con una laptop abierta, revisando planos y hablando por altavoz con alguien que parecía ser un contratista. Sí, la pared se puede tirar sin problema, decía con confianza. Queremos un concepto abierto para que entre la luz. Este lugar va a ser nuestro templo. Yo avancé un paso más y, sin necesidad de levantar la voz, hablé. ¿Templo? Interesante palabra para algo construido sobre mentiras. Esteban levantó la vista y palideció al instante. Cerró la laptop de golpe. Lucía apareció segundos después desde el pasillo, con una copa en la mano, vestida como si estuviera de vacaciones permanentes. Mario balbuceó. No sabía que habías llegado. Eso está claro, respondí con calma.
Pero ya que estamos todos, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro. Esteban la miró como si quemara. La casa no está a tu nombre, Lucía, dije sin alterarme. Ni lo ha estado en casi un año. Está protegida por un fideicomiso irrevocable del cual tú firmaste los documentos sin leer. Intentar venderla fue ilegal. Y tus amigos lo saben. Lucía tomó los papeles con manos temblorosas. Esteban, en cambio, dio un paso atrás. Pensamos que estaba todo en orden, murmuró. Ella dijo que era suyo. Claro, respondí. Porque así funciona el amor, ¿no? Con traspasos y cuentas ocultas. Esteban buscó su celular. Lo dejé hacer. Sabía que ni 10 abogados podrían borrar lo que estaba firmado ante notario. Y ella lo sabía también. Lucía volvió a mirarme, esta vez sin prepotencia, solo con algo parecido al miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que haría cualquier hombre que ha sido traicionado de frente por la espalda. Proteger lo que es suyo legalmente. Esto no se va a quedar así, espetó Lucía con voz temblorosa. Ya no depende de ti, le dije, caminando hacia la puerta. Y por cierto, el comprador ya fue notificado. La venta fue cancelada. Tu templo se acaba de derrumbar. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando a Lucía con los papeles temblando entre las manos y a Esteban con la cara desencajada, como si por fin entendiera que no estaba jugando con un ingenuo trabajador expatriado, sino con alguien que llevaba años firmando contratos y leyendo letras pequeñas mientras soldaba el acero de su propio destino. Esa misma tarde, me reuní con la licenciada Ortega en su oficina de la Colonia del Valle. En el escritorio, me esperaba un expediente que parecía más grueso que la carpeta del fideicomiso. Y con razón, había mucho que desempacar. «Hay más, Mario», me dijo sin rodeos, abriendo el archivo. Conseguimos acceso a los movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Lucía no solo transfirió los $80,000, también usó tu nombre para firmar un preacuerdo de arrendamiento en Cancún para abrir un gimnasio boutique llamado Evoluciona. Todo con dinero que tú depositaste. Y Esteban figura como socio capitalista, pero no tiene ingresos declarados. Lo que sí tiene es una cuenta conjunta con Lucía en un banco privado, donde están desviando fondos. Tenemos todo documentado. Tragué saliva. ¿Me dolía? Claro, pero ya no por ella. Me dolía haber amado tanto sin ver el pozo que se abría bajo mis pies. ¿Qué opciones tengo? La licenciada fue clara. Puedes iniciar una demanda por fraude, uso indebido de identidad y malversación de fondos. Hay suficientes pruebas para pedir medidas cautelares e incluso prisión preventiva si el juez lo considera. Pero también podemos hacer otra cosa. Me miró con serenidad. Ofrecerle un acuerdo. Uno que evite el juicio, pero deje todo en claro. Si acepta devolver parte del dinero y renunciar formalmente a cualquier derecho sobre la casa y tu patrimonio, podríamos cerrar el caso sin llegar a los tribunales. Y si se niega, entonces vamos con todo. El caso es sólido, no solo por las transferencias, sino por la venta simulada con la empresa fachada del hermano de Esteban. Tenemos todo conectado. Incluso el notario que firmó podría quedar implicado. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que todavía podía recuperar. Prepare el acuerdo, pero asegúrese de que no pueda reclamar nada después. Quiero una separación limpia y justa. 2 días después, Lucía fue citada al despacho. Llegó acompañada de un abogado joven, nervioso, que apenas podía sostener la mirada. Cuando vieron el expediente sobre la mesa, sus rostros cambiaron de color. «Estamos dispuestos a negociar», dijo el abogado, tras una mirada de aprobación de Lucía, «pero sin admitir culpa».
La licenciada Ortega no discutió. Perfecto. El documento está listo. Renuncia total a cualquier reclamo sobre el inmueble, devolución del 60% del dinero transferido y no presentaremos cargos penales. Pero si incumple el acuerdo, el proceso legal se reactivará de inmediato. Lucía no dijo ni una palabra. Firmó con la misma mano que una vez escribió «Te amo en mis cumpleaños». Y en ese momento, algo dentro de mí se cerró para siempre. Ese mismo día, regresé a la casa. Cambié las cerraduras, desactivé el viejo sistema de alarma y llamé a un técnico para instalar cámaras nuevas. Luego me senté en la terraza, con una cerveza fría y el expediente cerrado sobre la mesa, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. No era alegría lo que sentía, era algo más profundo, algo más estable. Era paz. Han pasado 3 meses desde aquella firma silenciosa en el despacho de la licenciada Ortega. Desde entonces, no he vuelto a saber de Lucía. Tampoco lo necesito. Lo último que me dijeron unos vecinos es que el gimnasio en Cancún nunca abrió. El local quedó abandonado y, según se rumora, Esteban desapareció del mapa apenas empezaron los problemas legales con las cuentas bancarias. No siento rencor. Lo que siento es distancia. Como si todo aquello, el engaño, la traición, el intento de robo, hubiera ocurrido en otra vida. Hoy la casa está distinta. Mandé pintar las paredes de blanco marfil, quité los espejos decorativos que ella había instalado y planté 2 árboles de limón donde antes estaban las macetas vacías. Reformé la cocina, instalé un sistema solar en el techo y convertí una de las habitaciones en mi pequeño taller. Lo hice por mí, por el hombre que fui y por el que estoy aprendiendo a ser. También decidí invertir el dinero recuperado en una pequeña empresa local de carpintería metálica. Nada grande, pero estable. Algo que puedo visitar, cuidar y ver crecer. Ya no necesito estar en Japón. Ya no necesito irme para sentir que valgo. He vuelto. Pero más que volver a un lugar, he vuelto a mí mismo. A veces, por la tarde, me siento en la terraza con una taza de café y veo cómo cae la luz sobre el jardín. Ya no espero nada de nadie. Y sin embargo, tengo todo lo que importa. La justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio. Como el atardecer. Como la paz después de la tormenta. Esto me pasa a diario. Como abogado especialista en protección patrimonial, puedo decirlo con absoluta claridad. Lo que hizo Mario no fue venganza, fue previsión inteligente. Muchas veces en mi trabajo veo hombres que, por amor o confianza ciega, firman todo sin leer, entregan todo sin cuestionar. Y cuando la traición llega, ya es demasiado tarde. Pero no en este caso. Esta es una de esas historias de venganza que no se escriben con gritos ni violencia, sino con planificación, inteligencia legal y dignidad silenciosa. Un fideicomiso bien redactado puede cambiarlo todo. No solo protege una propiedad, protege años de esfuerzo, noches sin dormir, trabajos bajo lluvia o a miles de kilómetros de casa. Protege una vida. Mario no actuó desde el odio, sino desde la responsabilidad. Y ese es el mensaje más poderoso. No se trata de destruir al otro, se trata de no permitir que te destruyan a ti. Si estás viendo esto y te sentiste identificado, déjanos un comentario. También firmé sin leer. Y si quieres más historias reales como esta, con giros inesperados y justicia emocional, suscríbete al canal y comparte este video. En este espacio, las historias no solo se cuentan, también nos enseñan cómo resistir con inteligencia.